Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Ahora lo haremos bajo la perspectiva de dos economistas y es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista y docente universitaria, y también es un gusto para mí recibir a Rafael Lemus, economista y asesor legislativo. Buenos días, bienvenida, bienvenido. Igual, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con el compañero. Gracias por estar conmigo esta mañana. Bueno, estoy seguro que pudieron ver algunas partes o toda la entrevista que tuvimos hace minutos con la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, y está el tema de las zonas económicas especiales. Y me gustaría iniciar con una primera análisis sobre esto, Julia Evelyn. Uno de los aspectos en debate es, esta es una versión 2.0 de modelos o de esquemas, por ejemplo, sobre la zona franca, solo que con otras características. ¿Cómo analiza usted esta propuesta de ley que se presentó la semana pasada a la Asamblea Legislativa? Bueno, yo iría quizás un poco más atrás, no solo a nivel de experiencias prácticas, sino que también a nivel de concepciones teóricas. Yo creo que esta propuesta de las zonas especiales de desarrollo nos remonta al pasado, concretamente a este periodo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que tuvo esa explosión en América Latina y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y en donde se planteó una teoría que muchos ya creíamos que estaba enterrada, que ya no se iba a hablar nunca más de esa, que es las famosas teorías de la modernización y del crecimiento económico, conocidas popularmente como la teoría del rebalse. Estas teorías del rebalse incluyen, o sea, parten de una idea, pero esto no es ideología, esto no es marxismo, no, sino que estos son los planteamientos, por ejemplo, de un economista, creo que ganador del premio Nobel, Simon Kuznets, que él plantea que a medida que, o sea, que el problema de los países pobres o de las zonas pobres o deprimidas, como las que está planteando esta de la zona costera marina, radica en falta de inversión privada sobre todo. Y entonces que lo que se necesita es crear lo que se llaman polos de desarrollo, polos de crecimiento, es decir, zonas, él no le decía zonas especiales, sino que hablaba de los polos de crecimiento o polos de desarrollo. Entonces, en esos polos, ¿verdad?, donde se dan ciertas condiciones, cierto clima de negocio, ciertos incentivos, ciertas ventajas, cierto tipo de formación de mano de obra, entre otras cosas, para que y eso era a cargo del Estado, para que las empresas, sobre todo inversionistas extranjeros, pero también las nacionales, pudieran invertir en esas zonas. Una vez que inviertan, pueden desarrollar innovaciones, pueden generar empleos, pueden generar ingresos, y hablan también de lo que la ministra ha dicho, pero es que yo le escuché y yo me sonreía porque decía que esto como que es una clase parecía una clase de desarrollo económico, de historia de las teorías del desarrollo, decía, y crear encadenamientos productivos, y es decir, como encadenamientos que pueden llevar a este efecto multiplicador, y entonces al final, bueno, las empresas obtienen ganancias, el país se beneficia con mayor producción, con mayor crecimiento, los trabajadores y trabajadoras pues tienen empleo y tienen salarios, las municipalidades tienen ingresos y desarrollan también mercados locales, y al final se crece tanto y tanto, y es tanto el crecimiento económico que es como un vaso, ¿verdad?, o como una copa, que es tanto que finalmente termina por rebalsar, y por llegarle las gotas y por llegar a eso que va rebalsando, que se va haciendo cada vez más y más, le llega toda, no solo a la población de los distritos, sino que entonces ese es el concepto de las zonas especiales de desarrollo. Es decir, mire, ni siquiera, sí, yo sé que el proyecto neoliberal o las políticas neoliberales, los gobiernos neoliberales, sí han adaptado y han modificado de alguna manera esta concepción de Kuznets, de las polos de desarrollo y la teoría del crecimiento, ¿verdad?, y lo han transformado ahora en eso que se llama, bueno, no le van a decir teoría del crecimiento ni polos, pero sí le llaman zonas especiales de desarrollo. Entonces, en la base está esto. Entonces, lamentablemente, yo coincido mucho con el editorial de la UCA, porque creo que está basada realmente en un análisis de la ley, pero más allá de la ley, es realmente de cuál es la condición del país, cuáles son las necesidades del país, y lo que está ofreciendo esta zona especial de desarrollo
bueno, aquí voy a aclarar algo, Carlos, y a la audiencia. Yo estoy hablando, al igual que la UCA, desde las mayorías populares. Yo estoy hablando desde la gente, no estoy hablando desde los intereses de las empresas, como parece que lo hizo la ministra y lo está haciendo el resto de personas que están apoyando. Entonces yo sí lo veo desde el lado de las mayorías, del lado de la gente, del lado de los territorios y de las necesidades del desarrollo, no del crecimiento. Entonces yo obviamente que creo que, bueno, o estoy en contra de estas zonas especiales de desarrollo porque su concepción sigue siendo la de teoría del crecimiento, que ya se demostró, no teóricamente, sino que a nivel práctico, que no funciona y que a la larga lo que va a provocar es un mayor debilitamiento del Estado en esas zonas y que va a avanzar en el proceso de privatización de la gestión pública, de la gestión de las políticas públicas. Entonces, a mí también me parece una paradoja que si el FMLN está en contra de la privatización de la gestión del agua, ¿verdad?, que se lleva a cabo en este momento en la Asamblea Legislativa, ¿cómo es que está permitiendo y promocionando la privatización de la gestión de estas zonas especiales de desarrollo? Entonces son esas paradojas. Yo no sé si han caído realmente en estas paradojas entre lo que dicen y lo que propone el gobierno, el FMLN y el partido FMLN, y me parece pues que esto sí es como el golpe final o el harakiri final que el FMLN se está haciendo de cara a las próximas elecciones y realmente no aprendió las lecciones del 4 de marzo. Ahora bien, Rafael, me gustaría escucharlo. Julio Evelyn ha mencionado que un esquema como una propuesta de ley de estas características de zonas económicas especiales es el reflejo de una lógica y un modelo económico que busca el crecimiento, pero que no funcionó en el caso del país. Entonces, ¿cuál es su apreciación? No, a ver, yo creo que aquí lo que estamos presenciando es una iniciativa de ley del FMLN, del gobierno, en la cual, de manera curiosa, uno diría, están cerrando su gestión con una propuesta muy agresiva, pro economía libre e incluso algo especial a lo que funciona normalmente en los negocios en el país. ¿Esto qué significa? Que esto es como sellar con una propuesta neoliberal un gobierno que dice rechazar eso. Y no solamente eso, hay cosas como lo siguiente, que Julio Evelyn algo tocó. Este gobierno ha lanzado toda una cruzada con la Iglesia y la UCA en contra de la privatización del agua. Y este proyecto lo permite. Sí. Este proyecto lo permite. Entonces, han acusado a Arena de estar impulsando y no hay ningún proyecto que Arena puedan decirle aquí está. Y hoy sí aquí hay uno donde uno le puede decir al gobierno del FMLN, aquí está, usted lo permite. Si tú te vas al artículo 20 y te vas al 21, ahí está. ¿Qué dice el artículo 20? En uno de los literales dice que va a poder, el que haga el plan de negocios, en algún momento dice que va a poder tener lo siguiente, en el B, la infraestructura y la instalación de servicios básicos. Sí. Dentro de todo el concepto del plan. Acuérdate que esto yo puedo decir ejemplo. Vaya, yo quiero hacer una zona de desarrollo contiguo al puerto de la Unión o parte del puerto de la Unión. Bueno, yo ahí le voy a poner la energía, los servicios de telecomunicaciones, le voy a poner el servicio de agua, todo el sistema, y te lo deja todavía en el 21 más claro, que puedes poner en tu plano del diseño todo lo de infraestructura, las naves, etcétera, así como el sistema de transporte público y privado para personal, redes de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, telefonía, energía, etcétera. O sea, un gobierno y una iglesia que en una cruzada apoyando al FMLN contra la privatización y hoy entrega un proyecto donde quiere privatizar el sistema de agua en estos polos de desarrollo. O sea, no hay peor cinismo que este. Es cinismo. Y lo otro es de que tú dices, ok, esto es un proyecto neoliberal, no es que yo esté en contra de eso, sino que vamos a un gobierno que rechaza esto y te lo plantea, uno tiene que hacerse dos preguntas. Lo primero es, ¿esto es en serio o esto es porque están acostumbrados a manejar los negocios de ALBA y están buscando su salida, su salvavidas con un proyecto millonario? Si es eso, hay que tener cuidado, ¿ok?
Porque esto lo que puede ser es que ellos sepan que están derrotados y lo que quieren es tener un salvavidas económico para irse cargados de millones con un proyecto de estos. Y aquí detrás probablemente están rusos o chinos o otros de sus socios, venezolanos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y la otra es, de repente se convirtieron a neoliberales entonces. Porque yo te digo, es cierto, en gobiernos de Arena se discutieron estos proyectos, pero nunca se llegó a plantear uno así en concreto. Y estos sí lo han hecho. Y lo curioso es que lo hacen cuando están terminando y todos sabemos que están derrotados de acuerdo a los resultados pasados. Pero además le quitan parte de lo que es el modelo general básico y se quedan solamente con dos componentes, que es darle los beneficios fiscales y el régimen aduanero. Pero por otro lado, le quitan la parte del beneficio especial jurídico, que es toda la parte, no tanto lo de la soberanía, sino los trámites. Por ejemplo, hay una disputa jurídica, te tenés que ir al sistema normal, que ya sabemos lo que ahí ocurre, es cualquier cosa, no sabes en qué termina. No tiene el apoyo de una infraestructura competitiva, porque lo has escuchado en la ministra, esos son los municipios donde no hay nada más que el puerto, de ahí no hay nada. No tiene programas de apoyo, que es otro componente que se suele acostumbrar en estos modelos, ni tampoco tiene los otros incentivos que pueden ser los laborales, como tú comentabas, u otro tipo de incentivo. Entonces, este no es como el modelo clásico que tiene todas las partes, sino que está como parcial. Y al ser parcial, yo tendría mis dudas de éxito, y sobre todo impulsado por un gobierno y esta gente que no le creo que sean sinceros, que quieren impulsar un modelo pro-liberal, pro-mercado, porque lo que yo les he visto a ellos son pro-negocios. ¿En qué sentido pro-negocios? Todo lo de ALBA. Cuando quisieron hacer algo, por ejemplo, la concesión de los rayos X, ¿qué hicieron? Primero montaron la empresa, primero pusieron el operador, primero trajeron los equipos y después llevaron la ley a ponerle solo la tarifa en la asamblea. ¿Qué es eso? Un monopolio de lo mejor que puede alguien comprar, donde por ley te dan todo el mercado y por ley te dan el precio. Eso es entregar las ganancias a cambio de nada. Eso es lo que ha pasado con este tipo de gente. Hemos visto todo lo que han hecho con Alba Petróleos. Están acostumbrados a manejar millones. Lo más probable es que eso quieren seguir haciendo con esto. Okay. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos sobre esto. Esta propuesta de ley es lo que realmente necesitan estos municipios, quiénes ganan, quiénes pierden, y el tema también de los incentivos fiscales, que es uno de los puntos en debate, y las condiciones laborales que se podrían generar en un proyecto de estas características. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo el proyecto de ley de propuesta de zonas económicas especiales. Están conmigo Julia Evelyn Martínez y Rafael Lemus. Uno de los aspectos que traíamos de la pausa, Julia Evelyn, es esta propuesta de ley es lo que realmente necesitan esta zona. Estamos hablando de 26 municipios de 3 departamentos, San Miguel, La Unión y Usulután. Y son, como mencionaba la ministra, son de los municipios en que están en condiciones de vulnerabilidad y pobreza más marcado. El tema es este el proyecto que necesitan estas zonas? Considerando lo siguiente, bajo el esquema de incentivos fiscales, las empresas que ahí se asienten no van a pagar impuestos sobre la renta por 25 años y tampoco van a pagar impuestos municipales por 25 años. ¿Cómo lo analiza usted? Impuestos sobre las utilidades, no van a pagar IVA, las ventas van a estar con IVA cero, las compras exentas de IVA, etcétera. Bueno, hay que recordar algo, escuchando la intervención anterior, yo recuerdo que fue en el año 2014 cuando en uno de los encuentros de ENADE, sí, convocado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que la propuesta estrella de ese entonces fue precisamente la creación de las zonas especiales de desarrollo. Y en el ENADE se ponían muchas modalidades posibles. Y en ese entonces a mí me llamó tanto la atención que el gobierno del FMLN, los funcionarios del FMLN rechazaron la idea y dijeron que eso no aplicaba para nuestro país. Y de dónde viene también nuevamente ¿por qué? Y por la razón, el argumento era
el por qué, digamos, lo que necesitaba nuestro país no era más, digamos, más dejar hacer, dejar pasar, más liberalismo económico, sino que lo que necesitaba que era como una intervención mayor del Estado, ¿verdad? Sobre todo en estas zonas que requerían un mejor planeamiento del desarrollo económico local. Porque si estamos hablando de desarrollo económico local, y aquí me refiero ahora a su pregunta, si usted estamos hablando de procesos de desarrollo económico local, usted no se los puede dejar al sector privado, ni se los puede dejar al mercado. Que el mercado se encargue, que el mercado va a asegurar esas condiciones y que va a crecer tanto y tanto las ganancias de las empresas privadas nacionales e internacionales que finalmente esos beneficios van a rebalsar a todos los sectores. No, precisamente todas las posturas y todos los enfoques sobre desarrollo económico local se parten de esta crítica a los enfoques del crecimiento y a este enfoque basados exclusivamente en el mercado y en donde se lleva a los territorios, ¿verdad?, a una gestión pública de los territorios, planificada de los territorios, ese proceso. Y que tiene que ver también con aseguramiento de derechos laborales, que tiene que ver también con garantía del mantenimiento y el cuidado de los recursos naturales y con eso, toda una planificación. Yo me temo que lo que está planeando esta zona especial de desarrollo no es lo que necesita, porque lo que necesitamos son procesos de desarrollo económico local. Y eso no se hace con exenciones fiscales, sino que eso se hace con empresas sí que tengan condiciones, incluso públicas, infraestructura pública, ¿verdad?, para que las empresas sí puedan invertir, pero esas empresas a cambio no den acciones de responsabilidad social empresarial, como lo que está planteando ahí, que el 3% va a ir como a obras sociales. No, si es que eso no es función de las empresas, eso no es función de los operadores ni de los desarrolladores, eso es función de los estados, del Estado nacional y de los estados a nivel local, de las municipalidades. Y para que las municipalidades puedan cumplir con esas funciones que les corresponden en el desarrollo, no en el crecimiento, sino que en el desarrollo, tienen que disponer de recursos, tienen que disponer de impuestos, y en este caso lo que están haciendo es que se está debilitando aún más, primero, la base tributaria de las municipalidades. Eso es lo primero. Se continúa con el proceso de debilitamiento de los estados a nivel local. Fíjense, porque ahora esa posibilidad ya no tienen. Y en segundo lugar, se está debilitando también la base fiscal del Estado, del gobierno a nivel nacional. Y estamos en una coyuntura de una profunda crisis de las finanzas públicas, de un problema de finanzas públicas que no se resuelve con la austeridad fiscal, sino que se resuelve para el Estado con una reforma fiscal que incluya el aumento de ingresos, incluyendo los impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos prediales, para que tributen los que tienen más, para que pueda destinarse esos mayores ingresos por la vía del gasto público, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, en mejoras en las condiciones de vida de las familias, de los sectores populares. Entonces, esto yo creo que va en contra, o sea, si el desarrollo económico local va en una dirección, las zonas especiales de desarrollo van en sentido contrario. Y esto yo me temo que la población deberá de conocer y deberemos de explicarle mejor, con más detalle, digamos, lo negativo que significan las zonas especiales de desarrollo, para que la gente también se pueda organizar, se pueda movilizar, y así como lo están haciendo en contra del agua, de la privatización del agua, entonces también lo hagan contra la privatización de estas zonas especiales de desarrollo. Ahora bien, Rafael, me gustaría tener tu apreciación sobre esto. Este tipo de proyectos y de iniciativas, Julia Evelyn mencionaba que no va en función del desarrollo económico local. Desde tu perspectiva, ¿es lo que necesitan estas zonas? Yo creo que sí hay un tema que uno no puede soslayar, y es que hay distintas regiones del país que tienen como pocas actividades económicas, pocas oportunidades de empleo, y hay que hacer algo. El tema es si tenemos la confianza y la credibilidad que esta gente del FMLN quiere hacer algo en serio o lo quiere hacer algo para beneficio propio de ellos. Esa es mi duda. Es decir, yo no estoy cuestionando en sí el planteamiento de una zona económica, porque en otras partes ha funcionado. Y hay ejemplos desde México, Perú, Asia, etcétera. O sea, hay más de 140 países que tienen zonas económicas especiales.
Hay más de 3.500 proyectos de este tipo en el mundo. Eso lo que significa es que si se ha estado imitando es porque algunos resultados se ha dado y está creado, diseñado o concebido para aquellos casos donde las regiones económicas sean desiguales y de esa manera llevas una especie de un polo de desarrollo. Déjame decirte que en algunas cosas ha tenido mucho éxito México, sobre todo en desarrollo de polos en franjas turísticas. Pero hay un tema estratégico y es, ok, ahí tenías tú como una beta turística y solo le montaste las piezas para su desarrollo del polo. La pregunta es acá en estos 26 municipios, ¿cuál es el eje estratégico o cuál es el ancla? Yo no veo otra cosa más que el puerto de la Unión. Entonces quiere decir que la captura, la lucha está en eso. Y cuando yo empiezo a ver, ok, ¿y esta gente del frente tienen interés en puertos? Sí. José Luis Merino con Enrique Raiz y otros grupos participaron en una licitación en Honduras. Perdieron, pero montaron un grupo para capturar esa operación. ¿Tendrán interés en esto vinculado con algunos chinos, rusos? Solo ellos saben. Entonces, lo que yo no quisiera es que un buen modelo, que aquí no está completo, sea utilizado para fines políticos o para fines de un grupo político y seguir amasando millones de dólares, sustituyendo el proyecto ALBA por un proyecto de estos. Esa es mi preocupación, es si en realidad esto es algo genuino o es para sacarle ventaja a los del gobierno. ¿Por qué? ¿Quién va a decidir quién es desarrollador? El Ministerio de Economía con los otros ministerios. Ellos mismos, pues, ellos mismos. Crean un consejo directivo donde están los ministros. Ellos van a decidir. Tienen representación, entiendo, de 2 alcaldes y de 2 sí, empresarios. Pero y va al Ministerio de Obras Públicas, va al Ministerio de Medio Ambiente, va al Ministerio de Economía, va al Ministerio de Hacienda. Va al Ministerio de Hacienda, va a Secretaría Técnica, pero sí, pero son todos ellos, pues, Proesa, o sea, Cifrido Reyes, o sea, por favor, o sea, el tema es si esta gente lo está haciendo como una cuestión genuina para desarrollar esas zonas o lo está haciendo para sacar ventaja personal de ellos después que se agotó y terminaron el saqueo de Alba Petróleos. Esa es mi duda. Y lo otro es cómo queda el país, porque si eso se implementa, lo que vamos a tener es unos municipios donde tú no pagas impuestos, donde tú tienes régimen aduanero como que si no estuvieras en el país, la burocracia te va a ayudar a resolver tus problemas, y el otro barrio, que son todos los otros más de 200 municipios, esos van a seguir con el mismo régimen de impuestos, con el mismo régimen de aduanas, con los mismos problemas de la burocracia, los mismos problemas de terminología y con la inseguridad. O sea que aquí vas a tener dos mundos. ¿Sí? Es un tema complicado porque yo creo que lo ideal es que el país sea un punto de atracción de inversiones en general, por su conectividad, por su potencial, por su generación de valor, pero en general, que existe una gran facilidad de trámites en todo el país, que sea moderno, que los aeropuertos, que las carreteras, ese es lo ideal, no para unos cuantos municipios. Tengo que hacer una pausa. En el último bloque me gustaría que hablemos sobre este debate. Lo ampliaremos en otros momentos de República, pero si hay otros modelos exitosos o no, y si estos modelos hay que retomarlos para el caso del país, y también me gustaría que hablemos un poco de las condiciones que se pueden generar a nivel laboral en estos entornos de zonas económicas especiales. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Rafael Lemus y Julia Evelyn Martínez sobre las zonas económicas especiales. Este tema va a dar para más debates y más posicionamientos en República, pero Julia Evelyn, uno de los puntos acá es las condiciones y el régimen laboral de las zonas económicas especiales. Se ha discutido, por ejemplo, entre otros lugares, si se paga un salario equitativo o no, o solo es explotación de la mano de obra. También se discute si se cumplen los derechos y las prestaciones laborales a nivel nacional y de convenios internacionales. ¿Cómo lee este tema usted? Bueno, yo escuché a la ministra y también
también se lee en el anteproyecto de ley que se van a respetar, dice, todos los derechos laborales que están consagrados en el Código de Trabajo, y que si no los cumplen, las empresas o los desarrolladores y los operadores que estén en esa zona, se les van a quitar los incentivos fiscales. Pues eso es exactamente lo que dice la ley de zonas francas y de los depósitos de perfeccionamiento activo de nuestro país. Y hasta la fecha, hasta julio del año 2018, a ningún empresario, a ninguna empresa localizada en las zonas francas o depósitos de perfeccionamiento activo de nuestro país, pese a que la ley dice eso, de que se le han quitado estas exenciones fiscales, estos incentivos fiscales o beneficios, pese a que el Ministerio de Trabajo está lleno de expedientes y de multas contra las empresas de maquila ubicadas en esa zona. Y los testimonios de las trabajadoras de maquila, que precisamente la semana pasada han conmemorado el Día Nacional de la Trabajadora de Maquila, los testimonios nos muestran que los niveles de explotación, de precarización y de flexibilidad laboral que ocurren en las zonas francas y en los DPA son extremos, y que todo eso se realiza con la complicidad, con la indiferencia de las autoridades, ¿verdad? Porque el tema ahí que fundamenta es el incentivo, la ganancia y supuestamente el empleo. Y los derechos laborales, aunque lo diga, aunque esté colocado en la ley, no hay mecanismos para asegurarlo. Pero adicionalmente, a mí lo que más me preocupa de este nivel, el régimen laboral, es que se abre la puerta para la flexibilización, léase, precarización de las condiciones de contratación y de remuneración y de explotación de la fuerza de trabajo, porque se habla ahí de un mecanismo al que ellos le llaman el régimen de rotación, el régimen de rotación laboral, que implica que las empresas pueden informar a los trabajadores y trabajadoras con 48 horas de antelación cambios en los horarios, cambios en los días en que van a laborar e incluso que pueden prolongar la jornada de trabajo más allá de las 8 horas establecidas constitucionalmente, para ampliarlas sin que eso lleve como contrapartida el pago de horas extras o pago de horas por nocturnidad. Entonces, como se deja que opere la flexibilidad, como que los derechos laborales, aunque estén escritos, van a ser tratados como una especie de plastilina, ¿verdad? Que usted la jala y la va formando a las necesidades, no de los derechos de trabajadores y trabajadoras, sino que a los intereses de la rentabilidad y de la valorización del capital de quienes se instalen en esos recintos. Cerraría contigo, Rafael, uno de los puntos que está en discusión es también cómo se podría recuperar la inversión ante la gran cantidad de exenciones fiscales que se pueden proponer y que presenta el proyecto de ley. Lo que ocurre es que aquí se supone que el gobierno hace como una especie de estructura que sacrifica ingresos tributarios y concede un montón de beneficios, hasta régimen aduanero, a cambio de que se generen empleos y se genere oportunidades de inversión, etc. Pero también, desde un punto de vista político, ¿verdad?, el FMLN, la Iglesia y otros andan en una cruzada contra la privatización del agua. Y aquí lo tiene claramente, artículo 20, 21. Mira, todavía en el 20 dice de que adicionalmente los desarrolladores podrán incluir en su plan de negocios los proyectos de urbanización cercanos a los centros de trabajo, o sea, complejos habitacionales, proyectos de salud, de saneamiento y tratamiento de agua. Lo dice claro. Construcción de escuelas, centros de capacitación, espacios recreativos, culturales, mejoramientos de transporte. O sea, le dan un espacio para todo un desarrollo urbanístico que lo puede hacer el desarrollador. Ojo, están entregando el sistema de agua en estos 26 municipios, siempre y cuando se acoja a un sistema de estos. Entonces, este es un cinismo. Salir a marchar, empujar gente de estudiantes universitarios para después poner este proyecto, y lo peor, que yo no les creo que esto sea en serio. Yo creo que esto es un caballo de Troya para que la gente del FMLN termine con un negocio de estos en la mano. Esa es mi apreciación de este tema. ¿Por qué? Porque ellos siempre han estado en contra de esto. No puede ser que hoy que ya se van del gobierno, quieren empujar esto.
solamente si les conviene a ellos, no veo de otra manera. Como que hubieran tenido una epifanía, ¿verdad? Y de pronto dicen, ay, el libre mercado y la privatización es lo que queremos y lo que va a salvar al país. No, es sospechoso, pero yo también, bueno, yo si en algo también difiero de lo que plantea Rafael, es que el FMLN, estoy en contra de que lo haga el FMLN, pero también estaría en contra de que lo haga un gobierno también de otro partido político. Yo creo que por principio, para ver el tema del desarrollo del país, las zonas especiales de desarrollo no deben ser un modelo a seguir, sino que debería ser un modelo a combatir. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Este solo es el inicio de varios capítulos de República en donde vamos a discutir este tema. Creo que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Y tener sus posicionamientos, el análisis de economistas. También nos interesa escuchar qué piensa la gente de las organizaciones sociales, qué piensan los gobiernos locales. Los sindicatos. Va a ser temas que vamos a poner en discusión para nuestra audiencia. Julia Evelyn, Rafael, ha sido un gusto. Gracias por haberme acompañado. Vamos a hacer un enlace con Luis González de QVole para que nos comente cómo va el programa este lunes. Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias, Carlos. Buenos días para Julia Evelyn, buenos días también para Rafael y buenos días para todos los que están en casa. Y es que hoy es lunes, cuesta así medio difícil, pero le vamos a echar la manita, ese empujón en la espalda para que comience con la mejor manera. Vamos a tener, como siempre, vamos a tener la cocina, vamos a tener reportajes, las entrevistas médicas que son importantes. Temas a veces, mi querido Carlos, que no muchos lo quieren tocar, resultan engorrosos, pero son cosas que suceden. Y obviamente la diversión, la compañía de tus presentadores favoritos, Elena Calles, Ligia Roca, Francisco Valencia y este gordito bonito, Luis González. Excelente, Luis. Entonces, que sea un muy buen programa el de este lunes. Un saludo a todo el equipo de QVole y estoy seguro que los amigos que están pendientes de República se van a quedar con QVole. Gracias, muchísimas gracias. Y un saludo a la gente de Santa Ana, que ya están así de comenzar las fiestas, Julias. Así que un gran abrazo allá a la Ciudad Morena. Reiteramos entonces el saludo y que sea un muy buen programa. Agradecido siempre, Rafael, Julia Evelyn, por habernos acompañado y será hasta mañana, 6:30 en República.